Cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Ladino. Curso análisis de circuitos. Paso 6, implementar solución a problema planteado. Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, pues, el trabajo a realizar nos piden diseñar un ecualizador con unos filtros pasabajas de 0 a Hz a 500 Hz, uno pasabandas de 500 Hz a 2510 a 2500 Hz, un segundo pasabandas de 2500 a 10000 Hz y un pasaltas de 10000 Hz en adelante. Todo esto con un parlante de 10 ohmios. Los parlantes, este es el diagrama de bloques, como de lo que toca hacer, lo que hay que hacer. Este es un cronograma de actividades, lo que hay que realizar. Entonces acá pues son los circuitos que vamos a implementar. Este es el pasabajas, que es un circuito LR. El pasaaltas también es un circuito RL, pero pues se intercambian estas. Y los dos pasabandas son circuitos RLC. Y aquí están sus respectivas gráficas que ya las explicaremos en Proteus. Para el circuito pasabajas, en el circuito RL, pues para hallar la frecuencia de cortes con esta fórmula, que todas fueron sacadas de la webconferencia última que hicieron en el curso análisis de circuitos, donde en esta fórmula despejamos la L para hallar la bobina. Pues acá tenemos la bobina, reemplazamos valores y operamos. Para el circuito RLC, pues en este es un poco diferente porque pues ya es RLC, tenemos tres valores, tenemos que hallar el condensador y la bobina. Entonces primero hallamos el de 500 a 2500, primero hallamos el ancho de banda, reemplazamos valores, frecuencia 2 menos frecuencia 1, eso nos da 2 kHz. Ahora hallamos su frecuencia resonante con esta fórmula. La frecuencia resonante es F, la frecuencia 1 más el ancho de banda dividido en 2, eso nos da 1.5 kHz. Ahora la fórmula del ancho de banda del circuito resonante de RLC, de un circuito de RLC, entonces el ancho de banda es igual a R sobre 2 pi por L, por L, donde despejamos la L para hallar la bobina, porque ya tenemos el resto de valores, y nos da que la bobina es esta, 795.77 microhertz. Ahora, con la fórmula principal de un circuito resonante RLC en serie, podemos hallar el valor del condensador. Acá está el condensador, despejamos en la fórmula, como hay una raíz, la cancelamos con un elevado al cuadrado a ambos lados y obtenemos esta fórmula. Reemplazamos los valores y nos da que el capacitor es 14.15 microfarads. Por último, hallamos el factor de calidad, que este es el que nos va a decir la similitud, que los valores nos den muy exactos en la simulación y lo calculado matemáticamente. En este circuito, pues como es menor que 10, los valores no van a coincidir mucho, pero igual van a estar dentro de una tolerancia. Entonces, para que cuando se vea la simulación se va a ver que pues no son tan exactos. El circuito pasabanda es lo mismo, pero pues se reemplazan las frecuencias que son diferentes. Para el pasaaltas es un circuito de RL y, como dije anteriormente, se intercambian la bobina y la resistencia, y eso lo que me hace es pues que se pasen las frecuencias altas. Y para hallar la bobina, pues es la misma fórmula, la frecuencia de corte, donde también despejamos la L y nos da el valor de la bobina, que es 159.15 microhertz, que es la bobina L4. Acá pues está la simulación en Proteus con dos pantallazos, pero esos pantallazos los vamos a explicar mejor en Proteus. Entonces acá está el circuito, le entramos una señal sinusoidal alterna, fuente de corriente no, por lo que como es un circuito serie, pues no le ponemos la frecuencia, pues esto no se lo podemos poner, pero igual lo pusimos, que es a 500 Hz, que es la de ese circuito pasabajas. Acá le damos el maximizar, ya la tenemos simulado el gráfico, acá lo agrandamos. Y lo que nos dice esto es que cuando llega a un 70.07%, ella tiene que empezar a disminuir, y ahí es donde va a tener su frecuencia de corte. Entonces acá, miren, si se dan cuenta, acá está toda esta frecuencia bien, y cuando llega a la frecuencia de corte 7.07, que es más o menos el valor donde nos tiene que dar los 500 Hz. Entonces acá nos damos cuenta la salida, 712, dice que es 707,07, ahí está. La frecuencia son 500 Hz, acá se pueden dar cuenta.
500 Hz. Entonces ese circuito pues nos quedó bien. Ahora nos vamos a los otros dos circuitos, que son los circuitos pasabandas. Acá es un circuito RLC, acá están las entradas sinusoidales, la misma. Estas entradas las sacamos acá en Proteus de la siguiente manera. Acá donde dice generadores, generators, dice seno. Esa es la entrada sinusoidal. Esta está acá. Alterna, fuente de corriente, pues lo mismo, son circuitos en serie, pues no la corriente, pues no es una fuente de corriente, la fuente de corriente es para cuando es en paralelo. Entonces, y la frecuencia es de 1.5K, o sea, 1500 Hz. Esa es la frecuencia de corte que hallamos, o sea, por eso puse 1500, que fue la que hallamos acá anteriormente. Se las muestro. Pasabandas número 1, este es el 1, el 2 es el de acá, ahora 100.5 Hz, entonces ahí pues hubo un error, pero pues acá se cambia a 7.5 y listo. Entonces acá nos da maximizar, nos muestra la frecuencia de corte, entonces nos dice que cuando es 7.07 aproximadamente nos da que es 1000K, 1K, o sea 1000 Hz. Nos dice que era 2500, pues entonces ahí es donde les decía lo del ancho de banda. Ah, no, perdón, esta es la frecuencia 1. Entonces acá son 500 Hz. La frecuencia 1 son 500 Hz. Entonces pues está pasado 500. Y en la segunda, pues es un margen de error que tiene bastante grande. En la segunda 7.07 aproximadamente nos da que son 2000K y era 2500. Entonces pues también está pasado los mismos 500, pero el ancho de banda sigue siendo el mismo. Entonces pues ahí ese era lo que les hablaba del factor de calidad. En la segunda, el segundo también nos miramos que 7.07, ahí nos dice que es 3.56K, nos pedía que fuera 2500, o sea, está pasado 1000K. Y acá en esta 7.07 11.1K era 10.000K. Entonces pues ahí es donde afecta mucho el factor de calidad. Y para la última gráfica, que es la de la frecuencia pasada altas, acá nos damos cuenta que está, pero pues la maximizamos. La entrada es la misma, mire que la bobina es la de 159.15. No miramos si fue, miren acá, la ya 159.15. Maximizamos el gráfico y nos damos cuenta que las frecuencias bajas no pasan. Miren, 100, 200, 500, 1000 Hz, 2000 Hz, 5000 Hz, no pasa. Acá está 10.000K, o sea 10.000. Acá debería estar pasando. Aquí ya empiezan a pasar las frecuencias. Aquí debería estar el 7.07. 7.08, mírenlo acá. Dice salida 3 porque pues la marqué como out 3. 7.08 nos da que es 10.000K. Entonces la frecuencia está bien. Esa pues sí nos dan más exactas que las frecuencias de pasabajas, por lo que tienen el factor de calidad. Y esa es pues toda la explicación de nuestro circuito. Esto lo que realiza es que cuando uno le ingresa una señal de audio, que son señales sinusoidales, las frecuencias cuando pasan los bajos, los altos, que si uno le pusiera un LED, les pusiera unos LEDs a la salida, ellos alumbrarían cuando empiecen los bajos, los altos, empiezan a alumbrar y a intercalarse. Pues depende cómo sea el sonido, si es agudo, fuerte, suave. Y eso es lo que hace este circuito. O sea, uno los une en las salidas para que ellos queden unidos todos y solo con una entrada de audio. Y ese sería el funcionamiento de este circuito. Y me mostraría un ecualizador, que lo que es un ecualizador es que empieza a mostrar la variación del sonido. Depende el sonido que pase. Muchísimas gracias. Buenas noches, tarde, noche.